Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, las dinámicas entre celebridades siempre captan nuestra atención. Específicamente vamos a desgranar los últimos rumores y las supuestas novedades que rodean a dos nombres muy conocidos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy, que seguro ha generado muchísima curiosidad, sugiere un giro dramático en su relación post-ruptura, hablando de una supuesta humillación por parte de Kerem hacia Hande y, lo que es aún más sorprendente, una petición de perdón. Así que abróchense los cinturones porque vamos a analizar todo lo que se está diciendo, separar lo que es rumor de lo que podría tener algo de verdad, y entender qué hay detrás de estas afirmaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón rojo de suscribirse y activando la campanita de notificaciones, se van a asegurar de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos trayendo contenido fresco y emocionante constantemente, cubriendo lo último en noticias de entretenimiento, análisis profundos y, por supuesto, desvelando los secretos detrás de las relaciones más comentadas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando, así que gracias de antemano. Ahora sí, vamos a empezar con este tema que es un auténtico bombazo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda alguna una de las más mediáticas y seguidas en Turquía y en muchos otros países donde sus series han tenido un éxito arrollador. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una relación amorosa que enamoró a miles de fans. Sus seguidores los apodaban cariñosamente Hande Kerem, y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno, y por eso, cuando anunciaron su separación, fue una noticia que entristeció a muchos. Sin embargo, las rupturas entre personalidades públicas raramente terminan con un simple adiós. Siempre quedan cabos sueltos, rumores y a veces incluso conflictos que salen a la luz. Y aquí es donde entra el título intrigante de nuestro vídeo de hoy. Se está hablando de que Kerem Bürsin habría humillado a Hande Erçel, y lo que es más impactante, que luego le habría pedido perdón. La pregunta clave es: ¿qué significa humillado en este contexto? ¿A qué tipo de incidente se refiere? Vamos a intentar desglosar esto basándonos en las fuentes que circulan en redes sociales y en algunos medios de entretenimiento. Es importante recalcar que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales ni de Kerem ni de Hande confirmando estos hechos. Todo lo que tenemos son especulaciones y filtraciones que, como sabemos, en el mundo de la farándula, a veces son más bien filtraciones interesadas, o simples rumores sin fundamento. Por un lado, algunas de las teorías que se manejan sugieren que la humillación podría haberse producido en un contexto profesional. Se especula con que quizás tras la ruptura, las dinámicas laborales entre ellos se volvieron tensas. Recuerden que ellos compartieron proyecto mucho después de iniciar su relación, y la presión de trabajar juntos mientras lidiaban con los altibajos de su vida personal debió ser inmensa. Podríamos imaginar escenarios donde, en medio de alguna discusión o desacuerdo profesional, Kerem, en un arrebato de frustración o enfado, haya dicho algo hiriente o haya actuado de una manera que Hande sintió como una falta de respeto o una humillación pública. Quizás comentarios sobre su desempeño, sobre su futuro en la industria, o incluso comparaciones desafortunadas. Otra línea de especulación apunta a un escenario más personal. Las rupturas son difíciles para todos, pero para las celebridades, la exposición mediática amplifica el dolor. Si la separación fue particularmente dolorosa o conflictiva, es posible que haya habido momentos de frialdad, de indiferencia o incluso de declaraciones públicas veladas que pudieran interpretarse como un intento de menospreciar a la otra persona. Por ejemplo, si uno de ellos empieza a ser visto públicamente con alguien más poco después de la ruptura, y el otro se siente reemplazado o ignorada, podría interpretar ciertas acciones como una forma de humillación. Ahora, sobre la supuesta petición de perdón. Esto añade una capa de complejidad interesante. Si hubo una humillación, ¿por qué Kerem pediría perdón? Las razones podrían ser varias. Quizás con el tiempo y la distancia, Kerem se dio cuenta de la gravedad de sus acciones o palabras y sintió remordimiento. En el mundo de las relaciones humanas, es natural cometer errores y, a menudo, el camino hacia la reconciliación o al menos hacia una convivencia pacífica pasa por reconocer esos errores y pedir disculpas.
También existe la posibilidad de que la humillación y la petición de perdón sean interpretaciones erróneas o exageraciones de un evento mucho más pequeño o incluso de un malentendido. A veces, en la vorágine de la fama y la atención de los medios, un simple gesto o una palabra sacada de contexto puede convertirse en un drama de proporciones épicas. Los fans, que idealizan a sus ídolos, pueden proyectar sus propios deseos y miedos en las relaciones de las celebridades, creando narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Por otro lado, no podemos descartar que haya habido un conflicto real. Las relaciones son complejas y aunque Kerem y Hande parecían tener una conexión muy especial, eso no los exime de tener diferencias o momentos de tensión. Si Kerem efectivamente humilló a Hande, esto podría deberse a orgullo herido, a una mala gestión de sus emociones, o a una dinámica de poder que se manifestó de forma negativa. La petición de perdón, en este caso, sería un paso importante hacia la madurez emocional y el respeto mutuo, incluso si ya no están juntos como pareja. Una de las cosas que más llama la atención de estos rumores es la aparente contradicción entre la imagen pública de Kerem Bürsin, que a menudo se percibe como un hombre amable y caballeroso, y la de alguien que humillaría a su expareja. Sin embargo, es importante recordar que todos somos seres humanos con nuestras imperfecciones y que las presiones de la vida pública pueden afectar a cualquiera. Las especulaciones también giran en torno a si esta supuesta reconciliación, al menos a nivel de perdón, podría ser un indicio de un posible reencuentro amoroso. Y aquí es donde los fans se vuelven locos. Si bien es tentador imaginar que un perdón mutuo pueda abrir la puerta a una nueva oportunidad, también es crucial mantener los pies en la tierra. El perdón no siempre significa volver a estar juntos. Puede significar simplemente querer cerrar un capítulo de manera sana y respetuosa, o poder mantener una relación cordial por el bien de su conexión profesional, o incluso por la amistad. En el ámbito de las redes sociales, hemos visto comentarios de fans que defienden a Kerem, argumentando que es incapaz de humillar a nadie, y otros que apoyan a Hande, creyendo que si ella se sintió humillada, es porque realmente sucedió. También hay quienes creen que toda esta historia es una invención de la prensa amarilla para generar clics y controversia. Y honestamente, en la mayoría de los casos, esta última opción no anda muy desencaminada. ¿Y qué papel juega Hande Erçel en todo esto? Su silencio es, como siempre, ensordecedor. Ella es una actriz muy reservada con su vida privada, y rara vez se pronuncia sobre las polémicas que la rodean. Esto, lejos de aclarar las cosas, a menudo las alimenta. Su discreción puede interpretarse de mil maneras, como una señal de fortaleza, como un intento de mantener la paz, o incluso como una confirmación tácita de que algo sucedió y prefiere no darle más bombo. Los medios de comunicación turcos, que suelen tener fuentes cercanas a las celebridades, a veces filtran información que puede ser muy jugosa, pero cuya veracidad es difícil de contrastar. Es posible que alguien cercano a uno de ellos haya compartido una versión de los hechos que, al ser amplificada, se ha convertido en este titular impactante. Analicemos las posibles implicaciones de un perdón. Si Kerem se disculpó, esto demuestra una capacidad de introspección y de asumir responsabilidad. Para Hande, aceptar esa disculpa, si es que sucedió, también implica una decisión importante. Podría ser un gesto de querer pasar página, de no guardar rencor, o de querer establecer una base de respeto para futuras interacciones, especialmente si sus caminos profesionales continúan cruzándose. Y volviendo a la palabra humillación. ¿Qué tan grave tendría que ser algo para que se considere una humillación? Podría ser una crítica pública hiriente, una acción que la haya hecho quedar mal delante de otras personas, o incluso un trato despectivo en privado. Sin pruebas concretas, todo esto entra en el terreno de la especulación. Sin embargo, incluso si estos eventos son rumores, son interesantes porque nos hablan de la percepción pública de Kerem y Hande, de la forma en que los fans se involucran en sus vidas, y de las dinámicas de poder y conflicto que pueden surgir incluso en las relaciones más idílicas. Es importante recordar que la vida de estas personalidades públicas es una mezcla de realidad y de una narrativa construida para el entretenimiento. Nosotros como público a menudo somos partícipes de esa narrativa, alimentándola con nuestras opiniones y nuestro interés. Una hipótesis interesante es que incluso si no hubo una humillación, en un sentido dramático, sí pudo haber habido un momento de tensión o desacuerdo que al ser contado a terceros, se haya magnificado. En la comunicación humana, la forma en que se relatan los hechos puede cambiar drásticamente su significado.
Si nos ponemos en el lugar de Kerem, podría haber sentido que fue injustamente atacado o malinterpretado en algún momento, y sus acciones pudieron haber sido una reacción defensiva que Ande percibió como humillante. Y luego, al reflexionar, pudo haber sentido que se excedió y quiso reparar el daño. Y para Ande aceptar un perdón puede ser un acto de valentía y de autovaloración. Significa que ella valora su paz interior y no está dispuesta a dejar que resentimientos pasados la afecten. Lo que sí es seguro es que mientras estos rumores sigan circulando, mantendrán viva la atención sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y eso, para muchos, es parte del juego del estrellato. Las historias de amor, desamor y drama son el pan de cada día en el universo del entretenimiento, y esta, sin duda, ha captado la atención de millones. En resumen, tenemos un título muy llamativo que habla de una supuesta humillación de Kerem Bürsin a Hande Erçel y una posterior petición de perdón. Hemos explorado diversas teorías sobre qué podría haber sucedido, desde conflictos profesionales hasta personales, y hemos analizado las posibles razones detrás de una humillación y un perdón. Es crucial recordar que hasta ahora, todo esto se mantiene en el ámbito de los rumores y las especulaciones, ya que no hay declaraciones oficiales que lo confirmen. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos indica la gran atención que estas dos figuras públicas generan y la fascinación del público por sus vidas privadas. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de lo que se está diciendo y de las diferentes interpretaciones posibles. Como siempre, les invitamos a que sean críticos con la información que consumen y a recordar que la vida de las celebridades es compleja y a menudo rodeada de un halo de misterio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cómo creen que se manejaron las cosas? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y para finalizar, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima.